Bueno, una palabra muy propia para este tiempo, comienzo de esta temporada, y el título de mi mensaje es No hagas las cosas al revés. No hagas las cosas al revés. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Y leí una historia, la siguiente historia que les quiero contar, y es que desde tiempos, desde hace muchos años, dice una leyenda que en España, en la Sierra de Portugos, existe enterrado el tesoro del Moro, así se llama, el tesoro del Moro. Y es un grande cofre repleto de oro y de joyas. Entonces un vecino de Portugos allí, llamado José Ruiz, que ya falleció, estuvo buscando el tesoro en un lugar oculto durante medio siglo, 50 años. No dio con su paradero. Consultaron con una pitonisa de Granada que le adivinó al detalle todo cuanto existía en el lugar. La bruja le dijo, le confirmó, le decía que allí existía un arcón de hierro lleno de oro y piezas valiosísimas. Todos con ese deseo, este señor, de encontrar el tesoro. Estaba seguro que lo iba a encontrar. Según la leyenda, lo escondió un musulmán poderoso. Ustedes saben que la tierra de España, esa tierra fue conquistada por los musulmanes durante un tiempo, pero luego fue reconquistada, ¿sí? En la reconquista en la que los reinos cristianos del norte de la península ibérica recuperaron el territorio dominado por los musulmanes. Entonces, el tesoro perteneció a un acaudalado general morisco, rico y poderoso, quien temía que los tiempos fueran desfavorables tras la reconquista, es decir, lo ocultó para protegerlo de saqueos y asegurarse de que no cayera en manos enemigas o de personas de su propio círculo que pudieran traicionarlo y apoderarse de su riqueza. Escondió todos sus tesoros junto con otros que se le habían confiado y los escondió en parajes rurales próximos a Portugos. Y este señor murió de una enfermedad del hígado en su casa, llevándose el secreto del lugar exacto donde escondió el tesoro. Así que el otro señor que creyó la historia y que estaba empeñado en conseguir el tesoro, José Ruiz, dedicó 50 años de su vida a buscar el tesoro. Estaba convencido de que lo encontraría, pero no dio con él por mucho empeño y dinero. No encontró el tesoro. Así que otros lo siguen buscando. Otros siguen soñando con lo que soñó durante 50 años este señor José Ruiz. Encontrar ese gran cofre lleno de oro, de joyas y de todas esas riquezas que dejaron por allá enterradas. Y con esto en mente quiero llevarles a San Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice: el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en su campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y fue y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. ¿Cuál es la gran diferencia entre este hombre, que dice aquí la Biblia, con el que dedicó 50 años a buscar el tesoro del musulmán rico? ¿Cuál será la diferencia? Piense por un momento. Pues el hombre que dedicó su vida entera a buscar el tesoro del musulmán acaudalado representa a las personas que dedican su tiempo a buscar las cosas de esta vida. En Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 15 al 17, allí dice que todas las cosas de esta vida, habla el apóstol Juan, dice que el mundo, de versículo 16, nos ofrece lo que el mundo nos ofrece, o con lo que quiere atraparnos, es con un intenso deseo por la satisfacción de los placeres físicos. Dice, por todo el orgullo de las posesiones y las riquezas, por un deseo insaciable por lo que vemos. Dice Primera de Juan 2:5. Entonces, este señor, José Ruiz, representa
a las personas que dedican su vida, cuando uno se dedica en esta vida a conseguir placer. Ese es el tesoro, conseguir placer, vivir la vida, vivir el momento. Vivamos, busquemos experiencias, busquemos comer bien, pasear, disfrutar la vida. Hay que disfrutar el momento, ¿cierto? Como dice esa filosofía. La gente que busca el dinero o el prestigio social, ¿sí? Como que ese es su tesoro, esto es lo que quiero. Pero el hombre del que habla Jesús en Mateo 13:44 dedica toda su vida por el tesoro del cielo, el que realmente permanece para siempre, no es ilusorio. El otro tesoro es ilusorio. Nos ofrece, pareciera que el mundo nos dice, mira, si tienes dinero, si tienes prestigio, si tienes belleza, si tienes esto, vas a ser feliz. Todos publican en redes sociales, nunca, por lo general no publican cuando están tristes o se están comiendo por ahí unas lentejas sin sal, ¿cierto? Sino publican es cuando se están comiendo esa mamona asada, cuando se están comiendo, no sé, ese plato delicioso, ¿cierto? Eso es lo que se publica. Entonces, el mundo nos dice, si tienes esto, vas a ser feliz. Entonces, mucho de las publicaciones es, mira, yo soy feliz, ¿cierto? Pero la gente no publica de pronto cuando está en esas tristezas, en las situaciones difíciles. Entonces, el mundo nos ofrece eso, pero es ilusorio, es engañoso. Realmente la gente que ha llegado a la cima en estas cosas se da cuenta que sigue vacía, que hay algo que no pueden llenar las cosas de esta vida. El hombre del que habla Jesús en Mateo 13:44 encuentra el tesoro de la vida eterna. Y dice, ¿qué hace? Dice, no, este es el mejor tesoro. Voy a vender, voy a invertir todo lo que yo tenga, no importa, pero voy a adquirir este. Y representa cuando nosotros decimos, el reino de Dios es lo mejor, es lo más valioso. Conocer a Cristo, mi relación con Dios es lo más hermoso, es el tesoro más precioso. Así que si tengo que entregar todo lo que tengo, por esto lo haré, porque esto es más precioso. ¿Cuántos alaban a Dios? Es importante que entendamos esa gran verdad. Entonces Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten. Entonces la pregunta es, ¿cuántos quieren tener todo lo que necesiten? ¿Cuántos quieren tener todo lo que necesiten? Dios promete dárnoslo. Sí, Dios promete. ¿Qué hay que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios implica poner a Dios y sus principios en el centro de nuestras vidas. Primero Dios, primero los principios de Dios. ¿Sí? Antes que todo, primero Dios. No quiere decir que, bueno, no puedas pasar un día, tal vez ese día estás de vacaciones, no sé, ¿cierto? Tal vez y ese día no vas a la iglesia, pero ese no es el estilo de vida. El estilo de vida es que primero siempre es Dios, primero siempre es la oración, primero es la palabra. Amén. Significa priorizar las cosas de Dios sobre nuestras propias necesidades y deseos. Escuche bien esto. Priorizar las cosas de Dios sobre ¿qué? Nuestras propias necesidades y deseos. No es que nuestros deseos nos controlan y entonces yo me olvido de Dios, yo me olvido de mi compromiso con Dios porque soy controlado por mis deseos, ¿cierto? Primero es la oración. Esto significa primero la iglesia que los paseos, que la televisión o cualquier otro entretenimiento, ¿sí? Cualquier hobby. Primero la iglesia. Amén. Y esto les digo que bueno, cuando es un tiempo como este de vacaciones, si tal vez alguien está viajando, uno comprende que de pronto no esté en la iglesia un domingo, pero ese no es el estilo de vida, sino que durante toda la parte del tiempo nosotros primero es Dios. El domingo primero es la iglesia antes que lo demás. Primero voy a alabar al Señor. Sí hay que descansar, claro, pero primero Dios, porque en Él es que realmente tenemos el verdadero descanso. Amén. Primero la oración, la Biblia y otros hábitos espirituales. Todo gira en torno a mi relación con Dios. No mi relación con Dios que gira en torno al trabajo
o a los compromisos sociales, porque ahí las cosas están al revés. Todo lo demás debe girar en torno a mi relación con Dios. Eso es poner primeramente el reino de Dios en el lugar indicado. Primero Dios. ¿Sí? Pero para mucha gente, la iglesia, la relación con Dios, eso está secundario, eso gira en torno al trabajo, gira en torno a los compromisos sociales, gira en torno a todo lo demás que es chévere, ¿cierto? Que parece chévere, y la iglesia por ahí sí queda tiempo. ¿Qué pasa ahí? Ahí lo que uno está indicando es que Dios no está en primer lugar. Amén. Todo gira en torno a Dios. En Mateo 22, 37 al 38 dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Amar a Dios. Y está diciendo el Señor Jesús, es el primer mandamiento. Ámalo con todo tu corazón, ámalo con toda tu mente, ámalo con toda tu alma, ámalo con tu voluntad, con tus fuerzas. Eso es poderoso, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene la iglesia o la vida espiritual como algo, bueno, porque la iglesia es chévere, porque bueno, allá hay amigos, o la música es buena, o no sé, de pronto hay cosas que Dios permite, es agradable, ¿sabe por qué? Sí, porque la iglesia es un lugar de sociedad, de compartir, es un lugar de amigos, es un lugar de cosas bonitas, la iglesia por lo general. Todas las veces no es ayuno, ¿cierto? Y aun cuando uno conoce al Señor, el ayuno es una delicia porque uno está en la presencia de Dios. Pero la iglesia es un lugar bonito, entonces Dios utiliza eso ¿para qué? Para iluminar a la gente. De alguna manera la iglesia atrae a las personas y Dios está dando la palabra para iluminar su mente, para que la gente tome una decisión por Cristo. ¿Sí? Que cada persona tome una decisión. Pero si en ese tiempo en que la persona asiste a la iglesia porque un familiar lo invitó, no sé, porque algo le gustó y asiste, la persona no toma la decisión de entregar su vida a Cristo, de comprometerse y servirle al Señor, entonces ese periodo de iluminación va a terminar y llega un momento en que la persona ya no asiste más a la iglesia, su corazón se endurece y definitivamente no aprovechó la oportunidad donde Dios le estaba iluminando para entender la palabra de Dios y seguir a Cristo. El Señor es en primer lugar y dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. En Colosenses capítulo 3, el verso 1, dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Entonces la invitación o el llamado del Señor acá es que si nosotros decimos tener en primer lugar al Señor, mi mente está con Dios, mi mente está con el Señor. No puede ser que las demás cosas que brillan en este mundo me atrapen y me saquen del propósito de Dios. Yo tengo que cuidar que mi relación con Dios no quede en un segundo lugar. Yo tengo que cuidar que mi relación con Dios sea lo primero. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu relación con Dios es lo primero, Dios te va a bendecir en tu relación con las personas más importantes. Cuando tu relación con Dios es lo primero, Él te va a bendecir en tu relación de pareja. Amén, porque Él te va a dar el poder, la gracia para poder construir una buena relación de pareja, para llevar una buena relación con tus hijos, para que cuando vengan los problemas y las dificultades familiares, tú estés fuerte, porque tu relación con Dios es fuerte. Amén. Cuando tú le das el primer lugar a Dios, todo lo demás va a marchar bien, porque tú tienes el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para hacer que todo lo demás vaya bien, así haya problemas y dificultades. Amén. Por eso necesitamos, pero si uno deja lo más importante a un lado y le da lugar a las cosas secundarias, empieza uno a tener problemas, empieza uno a sentir que no está satisfecho y puede perder las otras cosas que tanto quiere y valora. ¿Sí? ¿Qué es llevar una vida justa? Porque también dice el versículo, dice, busquen primeramente el reino de Dios
y lleven una vida justa. ¿Qué es llevar una vida justa? Bueno, uno puede entender, no, pues ser un justo, ¿cierto? Puede ser una persona buena, una persona que hace buenas obras. Tal vez todos pensamos en eso cuando se habla, ¿qué es llevar una vida justa? No, pues llevar una vida de bien. Pero vamos a entenderlo un poco más a la luz de la palabra, que llevar una vida justa implica vivir de acuerdo con los estándares de Dios reflejados en su carácter santo y en su ley. Y la justicia no solo se trata de nuestras acciones externas, sino de nuestras motivaciones. ¿Sí? No es lo que hacemos externamente, sino es mi corazón. Amén. No, porque uno externamente puede llevar un formalismo religioso, una tradición religiosa. Lo hace por tradición, por costumbre, por la fuerza de la costumbre, de la cultura, pero esto implica que yo hago las cosas de corazón y lo mejor para el Señor. Amén. En Romanos capítulo 3, el versículo 22, enseña que la justicia de Dios no es impuesta por... la justicia de Dios nos es impuesta por la fe en el Señor Jesucristo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, Dios nos reviste de su justicia. Amén. No es que yo soy una persona buena y entonces como yo soy tan bueno me voy a ganar el cielo. ¿Será así? No, porque nuestras obras no nos pueden salvar. Por más buenos que podamos ser, por mejores hijos, por todas las buenas obras que podamos hacer, no. Porque entonces hubiera sido en vano la venida de Cristo y su muerte en la cruz. Precisamente Él vino a morir y a derramar su sangre porque nosotros, por más buenos que pudiéramos ser, no podíamos alcanzar la salvación. Entonces Él entregó su vida, Él derramó su sangre para decir, yo compré esta salvación tan grande y se las doy como un regalo. Ahora las buenas obras que nosotros hacemos, las hacemos ¿por qué? Por gratitud, porque Él dio todo, Él dio su propia vida, entonces nosotros pues tenemos que dar lo mejor para Él en gratitud. Amén. Entonces, ¿cuál justicia se refiere? Se refiere a que cuando recibimos a Cristo, cuando caminamos con el Señor, cuando entendemos la doctrina de la palabra de Dios, entendemos que somos revestidos de la justicia de Cristo. ¿Sí? Hay un término, ¿cierto?, que es imputar. ¿Se ha escuchado el término legal? Se le imputó cargos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Se nos imputa la justicia de Cristo. Y a Cristo se le imputó nuestras culpas. Entonces hubo un intercambio. ¿Sí me hago entender? Yo cuando vivo para Cristo, le entrego mi vida al Señor, soy revestido con la justicia de Cristo. Entonces cuando Dios me ve, ya no me ve con mis pecados y mis maldades, sino me ve a través de la justicia de Cristo, con el vestido de Cristo, el vestido de la santidad, el vestido de la justicia. Amén. Y entonces Cristo murió porque a Él se le imputaron nuestros pecados, nuestras faltas, todo lo malo que nosotros hemos hecho, que fuimos, Cristo lo llevó. Es ese intercambio. Entonces, cuando habla de llevar una vida justa, lo primero que hay que entender es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque hay gente aparentemente muy buena. Por ejemplo, si vamos a ver, muchos de los grandes ricos han donado más de la mitad de su fortuna. Donan muchísimo dinero. Y alguien puede decir, oiga, y esa gente no conoce a Dios. Son ateos, pero son más buenos, tienen más fe que los mismos evangélicos. ¿Sí? Alguien podría decir eso. Pero ¿sabes que hay una diferencia muy grande? Las personas pueden de manera humanista ser buenas y mostrarle al mundo que son generosas, que hacen buenas obras, que guardan una etiqueta y todo eso, y la gente pues, yo conozco gente que no es cristiana, pero es gente que es buena, ¿sí? Pero si no tienen a Cristo, no están revestidos de la justicia de Cristo. Su propia justicia no los puede salvar. Amén. Somos salvos porque estamos en Cristo. Y ahora entonces, si no somos salvos por obra, ¿nos vamos a comportar mal? No, porque si uno ha conocido a Cristo, uno quiere dar lo mejor de sí
para Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren dar lo mejor de sus vidas para Cristo? Amén. Entonces, llevar una vida justa es eso. No podemos ser justos por nuestras propias obras, sino a través de la gracia de Dios. Esto es muy importante. Y nuestra fe será puesta a prueba en este caminar, en nuestra relación con Dios. Será puesta a prueba. Es decir, usted puede ahora amar a Cristo, seguir a Cristo, hacer las cosas bien. Y puede que usted espera, ahora que estoy haciendo las cosas bien, todo me va a salir bien, todo va a estar bien. Y resulta que tal vez vengan situaciones que usted diga, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pero si tenían que salirme bien las cosas y veo como que se me está revolcando todo. ¿Qué sucede? Cuando David salvó al pueblo de Israel de Goliat, ¿recuerda? Que ninguno se podía enfrentar a Goliat. Goliat salía, humillaba al pueblo en la mañana y en la noche, le decían, a ver, ¿cuál es el soldado valiente que viene a enfrentarme? Nadie. Dice que todos temblaban, todos tenían miedo, les daba miedo. Ese gigante, el Goliat, todo con esa armadura de guerra, con ese entrenamiento, con esa voz, cuando salía temblaba la tierra cuando caminaba, ese grandulón, ¿sí? Y todos temblaban y tenían miedo. Entonces la propuesta del gigante era que un soldado de Israel saliera a pelear con él y que el que ganara de los dos, entonces eso significaba ya que el que perdiera, el pueblo le serviría al pueblo del soldado que ganara. Y nadie. Y David, allá un muchachito joven, por ahí 17 años, no sé, sale y dice, yo voy a enfrentar al gigante, yo lo voy a enfrentar. No creían en él, pero pues de no haber más, entonces dijeron, pues es lo único que tenemos. Allá David enfrentó al gigante y lo mató, lo derribó, porque iba con la fe. Entonces, cualquiera puede decir, uy, este muchacho no, tiene todo un futuro, una vida brillante. No. Ahorita todo el pueblo, toda la gente se ganó la fama, el rey lo va a poner en lo alto, le va a dar riquezas, porque no que defendió al pueblo, defendió la nación, salvó la nación. Pero ¿sabes qué pasó? Al contrario, se metió en problemas David. Porque el rey lo que se llenó fue de envidia y empezó a perseguirlo para matarlo. Y ustedes ya conocen la historia. David tenía que andar escondiéndose en el desierto, en cuevas, enfermo por allá sin comer, con hambre en el desierto, huyendo porque el rey lo quería matar, Saúl lo quería matar. Y uno puede decir, no, pero sí, esa gran victoria que tuvo David por sus decisiones, por su fe, todo tenía que resplandecer bien. Y resulta que vinieron problemas. Pero ustedes ya saben cómo terminó todo, en que después de unos años, eso tuvo que ser más de 10 años, más de una década David en esa lucha, en esa batalla, hasta que Dios lo levanta, le forma el carácter a través de ese sufrimiento y luego David llega a ser el rey de Israel. Otro ejemplo es José, cuando José estaba haciendo todo bien. Era el hijo más obediente a su padre, era en el que su padre podía confiar para que hiciera las cosas porque era un hijo íntegro, era un hijo, una calidad de hijo era José. Pero precisamente por eso entonces los hermanos le tuvieron envidia hasta que en un momento lo vendieron como esclavo. Ustedes conocen toda la historia, fue llevado a Egipto, allí fue esclavo y también José fue tratado también por espacio de más de 10 años, más de 13 años. Porque de los 17 años sí, y luego todo ese proceso, todos esos años de formación, fue esclavo, fue llevado a la cárcel porque fue calumniado de que iba a violar a la esposa de Potifar, todo era una mentira. Ustedes conocen la historia. Entonces lo que yo quiero decirle es que nuestra fidelidad al Señor, nosotros tenemos que mostrar nuestra fidelidad siempre, porque puede que usted esté haciendo las cosas bien y en el momento usted no vea los resultados. Pero
ese bien que usted hace y esa rectitud de su corazón con Dios siempre tendrá una recompensa. No perdamos nuestra fe cuando las dificultades, cuando las pruebas, cuando las luchas, cuando las adversidades. No andamos por vista, sino andamos por fe. No por lo que me dicen las circunstancias que estoy viviendo y los problemas que estoy teniendo, sino porque yo creo lo que Dios dice. Amén. Esa es la verdad. Yo creo lo que el Señor dice, no lo que las circunstancias dicen. Y si no, la gente dice, pero usted ahora que es cristiano, o ahora usted que ora, pero mire, parece que nosotros estamos mejor, nos va mejor. Nosotros que no creemos en el Señor, no le llevamos las ofrendas al pastor y vea, nosotros estamos mejor. ¿Sí? Nosotros hacemos, y entonces el enemigo viene y le dice a usted, oiga, ¿sí ves? ¿Sí ves? Que eso como que no es verdad, pero ahí es donde está nuestra fe. Dice la palabra en Miqueas capítulo 6, el versículo 8, hombre, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien. Él ya te ha dicho lo que quiere de ti, que seas justo, que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios. Estoy leyendo palabra de Dios para todos, esta versión. Entonces, que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios. Eso tiene todo un contenido muy importante, esa palabra. Vivir humildemente con tu Dios. Porque cuando no vivimos humildemente con nuestro Dios, queremos que nuestro Dios nos arregle todo, nos ponga a vivir súper bien, y si Él no lo hace, entonces ¿dónde está Dios? ¿Cierto? Pero ¿por qué Dios permite esto? Pero Job dijo, recibiremos solamente las cosas buenas de Dios y no las dificultades. Amén. Entonces, esa frase, que te guste mostrar fiel amor, habla de fidelidad a nuestro Dios, de que seamos fieles a nuestro Dios, no importa las circunstancias, porque al final a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando se alaban a Dios. Ese es el dicho popular que dice: el que ríe de últimas, ríe mejor. Sí, hay un dicho popular así. Y eso es para los hijos de Dios. Puede ser que en este momento haya luchas, haya adversidades, haya dificultades. Si usted procura hacer lo correcto delante del Señor, el enemigo quiere desanimarlo y quiere hacerle perder su fe. Pero Dios tiene preparado grandes cosas. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque después de que haya pasado ese tiempo de prueba, recibirá la recompensa del Señor, dice la palabra. Que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios. Entonces la humildad es: Señor, tengo situaciones difíciles, pero gracias, Señor, gracias. Tú sabes por qué lo permites, Señor. Yo te amo y gracias, yo te bendigo. Gracias, Señor, porque yo te amo y todo al final será para mi bien. En Efesios 4:24, en la versión Nueva Biblia Viva, dice: revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó, para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Revístanse de la justicia de Cristo, de la nueva naturaleza. ¿Sí? Me pongo el vestido de Cristo. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Dijo: mira, yo te doy un vestido de gala, te doy un vestido hermoso, te doy un vestido blanco, puro, de lino fino, y yo me pongo tu vestido andrajoso. Y fue a la cruz con nuestros vestidos andrajosos, pero nos dio el vestido de la bendición del cielo, de la vida eterna, de las bendiciones espirituales, de la gracia, de la cobertura de Dios, donde de verdad con ese vestido estamos bien vestidos y no desnudos. Amén. Entonces dice: revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó, para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Entonces la promesa es que Él nos dará todo lo que necesitamos. Si tú buscas primero el reino de Dios, Dios nos dará todo lo que necesitamos. Todo. Esa es la promesa. Dios te va a dejar, te va a desamparar. No, nos dará lo que necesitamos. En Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: y este mismo Dios, quien me cuida,
suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. En este año tú le das el primer lugar al Señor y Dios te dará todo lo que necesites. ¿Conforme a tus necesidades? No, conforme a sus riquezas en gloria. Amén, dice la palabra. Salmo capítulo 37, versículo 25. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Amén. Nunca el justo quedará caído, nunca el justo quedará en vergüenza. Dios sostiene su mano, Dios proveerá, Dios bendecirá, Dios nos guiará cuando le amamos y le damos el primer lugar al Señor. Amén. ¿Qué dice el Salmo 23? El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Eso es lo que tenemos que creer, eso es lo que tenemos que declarar. Si atravesamos un valle de sombra de muerte, un tiempo de enfermedad, un tiempo difícil, un tiempo de prueba, no te preocupes, no te asustes, sigue amando y adorando al Señor, síguelo alabando, porque en los tiempos difíciles Él está con nosotros. Él está viendo cómo reaccionamos, cómo es nuestra fe, si vamos a perder nuestra fe, el Señor está viendo todo. Amén. Por eso esta palabra en este comienzo de año es muy importante. No hagas las cosas al revés. Dale el primer lugar al Señor. Ámalo con todo tu corazón. No te desanimes cuando hay pruebas y dificultades. Todos pasamos tiempos difíciles, tiempos de adversidad, pero eso no significa que el Señor no está con nosotros. Amén. Entonces el suministro de nuestras necesidades no solo abarca lo material, sino también lo espiritual y lo emocional. La palabra rema para nosotros este 2025 es una sanidad en todas las áreas. Amén. Dios quiere traer sanidad en todas las áreas para nosotros. Dios promete cuidar de nosotros en todos los aspectos cuando le ponemos en primer lugar y vivimos de acuerdo con su voluntad. Y termino contándole esta historia. Póngale cuidado también. Un hombre en Nueva York tenía muchísimas riquezas. El hombre había logrado tener, no sé bien si fue por herencia, creo que por herencia, pero además él rindió ese dinero y tenía muchísimos bienes raíces. Tenía casas, tenía tierra, ganado, edificaciones. Y el hombre se casó y tuvo un hijo. El hijo nació con unas discapacidades, con unos problemas de salud. Y a los 5 años, cuando el niño tenía 5 años, murió la mamá. Entonces el hombre se apegó más a su hijo, porque ya estaba sin mamá. Él quería mucho a su hijo, ¿sí? En su discapacidad. Él se apegó a su hijo y a los 13 años el niño murió por sus afecciones, sus enfermedades, falleció. Poco después el papá murió también de tristeza, porque murió su esposa, luego su hijo que tanto amaba murió. El hombre murió, dice la historia, y quedó toda esa riqueza. Entonces la riqueza tendría que ser subastada. No había como un heredero, bueno, no sé si quedó que se subastara toda esa riqueza, todos esos bienes raíces. Pero él había dejado escrito que lo primero que se subastaría sería una pintura de su hijo, ¿sí? Esa era la primera que se iba a subastar. Entonces, listo, el que organizó la subasta y toda la gente estaba mirando a ver cómo podía quedarse con las riquezas de ese hombre de una manera cómoda y aprovechando el momento de la subasta, ¿cierto?
Y entonces el hombre primero comienza con la pintura del niño que había fallecido, el niño con la discapacidad. Nadie ofreció nada por la pintura. Menospreciaron la pintura del niño. Pero una mujer que había cuidado al niño, que había sido empleada y había cuidado al niño, ofreció muchísimo, todo lo que más pudo ofrecer, teniendo en cuenta las condiciones de que era una mujer pobre, necesitada, que con el trabajo en las casas era que ella podía tener su dinero. Ofreció muchísimo de acuerdo a la necesidad de ella. Para los ricos no, eso no era nada, pero para ella era mucho. Lo ofreció, nadie más ofreció. Entonces se le fue entregada a esa mujer que tenía tanto amor por ese niño, se le entregó la pintura y todo el mundo, bueno, que sigan con la subasta, ahora sí viene lo bueno. Y el organizador del evento dice, termina la subasta porque el dueño de todas estas riquezas dejó escrito que el que se quedara con la pintura de su hijo, para él sería todo lo demás. Y eso representa que el que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, tiene la vida eterna y lo tiene todo. Pero mucha gente lo desprecia. Mucha gente lo desprecia. Ay, no, eso qué aburridor, la iglesia, la oración, eso no. Pero el que tiene al Hijo tiene las mayores riquezas. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, no hagamos las cosas al revés. Démosle a Dios lo primero, el primer lugar. Si tú amas al Señor Jesús, Dios dio lo que más amaba, a su Hijo en la cruz. Pero hay mucha gente, ¿sabe qué utiliza el tiempo que acaba de pasar de Navidad? Es la gente, ¿qué regalos me van a dar? A ver, ¿con qué me sorprenden? A ver, ¿cómo me hacen sentir bien? ¿Qué es Navidad? ¿Qué es cierto? Y el Señor dice, pero si yo soy el que estoy cumpliendo años, ¿cierto? Y a Él no se le da el primer lugar, sino la gente va, es chévere, llegó la Navidad, tiempo de comer, tiempo de fiesta, la gente piensa en todo lo demás y no en que la Navidad representa que Dios dio a su Hijo para que viniera a salvarnos. Amén. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dar? Esta mujer dio con tanto esfuerzo y trabajo, compró la pintura del niño. ¿Con qué esfuerzo y trabajo tú estás dispuesto a servirle al Señor, a amar a Cristo, a seguir a Cristo? Si lo haces con todo tu corazón, Dios te dará todo lo demás. Dice la palabra que si nos ha dado, denle ese aplauso al Señor, que si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Es decir, si Dios nos dio a su Hijo, que es lo que es más valioso para nuestro Dios, lo que Él más ama, pues ¿qué le cuesta a Dios darte lo demás? Amén. ¿Qué le cuesta a Dios darte esa casa que estás pidiendo? ¿Qué le cuesta a Dios darte ese emprendimiento, esa empresa? ¿Qué le cuesta a Dios bendecirte económicamente? ¿Qué le cuesta a Dios? Pero primero, ama al Hijo, ama a Cristo. Póngase de pie, levanta tus manos y dígale al Señor hoy, Señor, quiero buscar primeramente tu reino, Señor. Quiero buscar primeramente tu reino. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Dile, perdóname, Señor, cuando estoy preocupado es como la paso yo, si la paso bien, si la paso chévere, si como rico, si paseo, si tengo todo lo que necesito, si todas las cosas me van bien. A veces estoy preocupado por eso, pero lo que tengo que realmente ocuparme, Señor, es en agradarte, es en servirte, es en darte el primer lugar, porque, Señor, tú diste tu vida, amado Jesús, por mí, Señor, así que ningún sacrificio será demasiado grande para que yo lo haga por ti, Señor. Y empieza a alabar al Señor y decirle, Señor, gracias por amarme, Señor, gracias, Dios mío, ayúdame, Señor. Yo renuncio a mi egoísmo, yo renuncio, Señor, a estar enfocado en lo mío, solo en lo mío, a ser egoísta. Señor, yo renuncio a eso. Yo quiero, Padre, es darte el primer lugar a ti. Yo quiero amarte, yo quiero servirte, Señor, porque
tu palabra dice, Señor, que cuando yo te pongo en primer lugar, Señor, tú cuidas de mí, nada me faltará, Señor amado. Gracias, gracias, te alabo, te bendigo, te doy toda la gloria, te doy toda la honra a ti. Alaba al Señor, dile, Señor, perdóname mi egoísmo. Señor, perdóname, Padre, cuando yo estoy pensando es que si Dios me bendice, yo sigo el evangelio, y si no me bendice, pues ¿para qué? Entonces me voy al mundo. No, dígale, Señor, es que cuando mi fe es probada, yo te amaré, yo te serviré, yo te seguiré, Señor, venga lo que venga, Señor, porque Dios mío, Señor, siempre, Señor, cuando yo te pongo en primer lugar y te amo, Señor, el final de todo será bien, Señor. Alaba al Señor.